Hoy tenemos con nosotros a Eduardo Oller, presidente del Instituto Choiseul en España y profesor honorífico del CSDEN. ¿Qué tal? Muy buenas, Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer tenerle por aquí en un momento, como digo, de mucha actualidad, pendientes del conflicto en Ucrania, de los movimientos por parte de la OTAN, también de esta alerta Charlie en Estados Unidos que conocimos en las últimas horas. Las bases militares en Europa han elevado su nivel de alerta, prácticamente en alerta máxima, hablando de posibles ataques terroristas en las próximas semanas, tanto en el final de la Eurocopa como en el inicio de los Juegos Olímpicos. Por esto le quiero preguntar, Eduardo, ¿cómo valora esta nueva alerta por parte de Estados Unidos y posibles ataques a sus bases militares en Europa? Bueno, lo de las bases militares no acabo de verlo. Lo que sí hay una preocupación, a mi modo de ver, es con las Olimpiadas en París. En París se va a concentrar como 1 millón de personas. París es una ciudad muy compleja y yo creo que las medidas van más bien por este asunto, porque ataques terroristas a bases militares, sobre todo ha surgido en Stuttgart, en Alemania, pero más bien yo creo que es una situación de emergencia, dado que Europa está en una situación, digamos, muy compleja y como digo, en París va a haber una enorme concentración de personas. Bueno, pues pendientes de las medidas de seguridad también que se tomen en torno a los Juegos Olímpicos, pendientes además de Francia, que bastante caos tienen ya en estas semanas con las elecciones. Hablando de elecciones, Eduardo, me gustaría preguntarle por Estados Unidos, por el debate presidencial del pasado jueves, el desastre del actual presidente Joe Biden y todas las informaciones que, bueno, parecía que apuntaban a que iban a quitarle de en medio. Ahora parece todo lo contrario, parece que Biden va a resistir. Por esto te quiero preguntar, ¿cómo es la situación en Estados Unidos y sobre todo el pánico en el bando demócrata? Bueno, Estados Unidos, vivimos una situación en Europa y Estados Unidos que es muy parecida. En Francia, bueno, que ahora comentabas, en Francia, con digamos, la primera vuelta de Marine Le Pen, ha habido este fin de semana unas manifestaciones de la izquierda, unas manifestaciones impresionantes. Entonces, Estados Unidos es parte de lo mismo, es decir, es una sociedad rota. Vengo viendo Estados Unidos, sobre todo un año antes de las elecciones, empiezan las encuestas, y son encuestas que analizan a los candidatos, analizan la intención de voto, bueno, y se empieza aproximadamente un año antes. Las últimas de junio están mostrando algo, bueno, muy interesante. Primero es que la sociedad, como digo, está dividida en dos. Prácticamente lo que serían demócratas y republicanos tienen la misma intención de voto, es decir, 45 y pico por ciento cada uno, por redondear 50% cada uno. Por otro lado, cuando se mira, digamos, la popularidad de Biden no ha subido desde el año pasado, aproximadamente, por poner, digamos, un número así redondo, aunque no sea, porque es 50 y tantos por ciento, ¿no? Pero para poner 60-40, es decir, que nos entendemos mejor, el 60%, digamos, de la población está en contra de Biden y el 40% estaría a favor. Pero es que si miramos Trump, ocurre exactamente lo mismo. Es un poquito más bajo, es decir, que a lo mejor tiene un rechazo del 55% y una aprobación del 45%. Entonces, por un lado, como digo, la situación es que es una sociedad dividida, una sociedad que nunca había pasado en el pasado, pero si vamos al caso Biden, que esto no es nuevo, es decir, que esto da la impresión de que ha sido ahora en este, digamos, en este debate que ha tenido con Trump. El problema es que viene de mucho tiempo, es decir, Biden, bueno, tiene la edad que tiene, y lógicamente pues él no se comporta como se podría comportar hace 20 años. Pero si se mira la situación dentro del Partido Demócrata, si Biden se fuera, bueno, ¿quién le sustituiría? Normalmente, si Biden deja de ser presidente, o es presidente pero no se presenta, aparte de crear un conflicto, ahí aparece Kamala Harris. Entonces,
que porque es la vicepresidenta. Es decir, que parece que nos hemos olvidado que Estados Unidos no tiene vicepresidente. Bueno, tiene una vicepresidente o vicepresidenta, como usted quiera llamarlo, pero si se miran las encuestas con respecto a Kamala Harris, tiene un rechazo, digamos, en su popularidad, pues como Biden, 60%, y una aprobación, por así decirlo, de 40%. Quiere decir que la situación en los demócratas es muy compleja y sacar ahora del, digamos, del sombrero o de la chistera a otro posible candidato no solo va a mejorar la situación, sino a empeorarla, aun cuando hay unas voces que dicen que, bueno, que es que Biden no se puede ir por los, digamos, todo el apoyo económico que tiene y los préstamos que ha tenido para su candidatura. Bueno, esto es tradicional y entonces, aunque se cambiara, digamos, ese problema no existiría porque los fondos irían a otra persona. Entonces yo creo que el problema en Estados Unidos es, primero, una sociedad dividida, como nunca lo ha estado, y segundo, los candidatos no tienen ni siquiera la aprobación para poder ser presidentes. Y en el caso de los demócratas es incluso peor. Eduardo, pues hablando de sociedades divididas, me gustaría preguntarle también por esta primera vuelta en Francia, una sociedad pues también fracturada, sin duda, además con extremos incluso más marcados. ¿Cómo valora la primera vuelta y sobre todo la victoria de Marine Le Pen, en este caso del candidato Jordan Bardella, y sobre todo el varapalo para el actual presidente, para Emmanuel Macron? Bueno, Emmanuel Macron, vuelvo a decir esto, quizás yo estoy más cerca de Francia por mis actividades, pero Emmanuel Macron no es nuevo. Es decir, Emmanuel Macron, él ganó las elecciones, digamos, en una situación complicadísima. Es decir, que luego, por lo tanto, él tiene el rechazo, yo diría, general de la población. Y luego, por debajo, si se mira, no por el hecho de Marine Le Pen. Marine Le Pen, bueno, lo que hizo fue quitarse del medio a su señor padre. Ella tampoco, voy a decirlo, es una lumbrera política y encima presenta a un candidato que tiene 28 años. Entonces, eso no demuestra ninguna solidez hacia el futuro. Dicho esto, ahí están las izquierdas. Entonces, están las izquierdas y las izquierdas, a mi modo de ver, van a apoyar al actual presidente Emmanuel Macron. Entonces, yo creo que en la segunda vuelta no acabo de ver que vaya a salir Marine Le Pen, aunque vaya a tener una posición fuerte, por así decirlo, en el Parlamento. Pero yo creo que se unirán para seguir manteniendo al actual presidente. Hay algo en la Quinta República, porque estamos en la Quinta República, quizás esto no se sabe. La Quinta República tiene un artículo según el cual, si hubiera un problema, digamos, irresoluble, el presidente de la República podría tomar el control, digamos, del Parlamento. Entonces, eso está así pensado en la Quinta República. Si eso fuera, bueno, poner una dictadura en Francia, ya no quiero decir lo que sucedería. Es decir, que el estallido social sería brutal. Pero eso existe en la Quinta República. Algo, curiosamente, que si me voy a Ucrania, pues pasa más de lo mismo, porque el presidente Zelensky debería de haber hecho elecciones, haber convocado elecciones a finales de marzo, no lo hizo, y de ahí que, aunque no se cuente, hay una enorme contestación social en contra de este presidente. Yo estoy seguro, si convocara elecciones, digamos, el pueblo, dejaría de ser presidente. Entonces, toda Europa, por así decirlo, está en una situación parecida. Pues precisamente, Eduardo, ya que sacabas el tema de Ucrania, si le parece, antes de terminar, vamos a poner el foco en esta cuestión que en las últimas horas, más allá de los avances de Rusia, las nuevas tomas, contábamos ahora 2 nuevos pueblos, ayer también
otras 3 nuevas conquistas, sobre todo con el pueblo de Sumi, ¿no?, como una de las más sonadas, pero Sí. en las últimas horas la actualidad pasa por Bielorrusia, ¿no?, por esta concentración de tropas ucranianas en la frontera con Bielorrusia. Ha salido al paso ya Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, que dice, bueno, pues que es una situación que no solo concierne, no solo preocupa a Bielorrusia, sino también a Rusia. Por esto le quiero preguntar, por este movimiento de tropas ucranianas, tropas de la OTAN en la frontera con Bielorrusia y, bueno, pues la posibilidad de que el conflicto se expanda a raíz de esta cuestión. Bueno, a mí me gusta, claro, ahora estamos hablando en televisión, no tenemos un mapa. Yo les sugeriría que pongan mapas. Cuando suelo dar clase o cuando suelo dar conferencias, suelo utilizar muchos mapas. Bielorrusia hace frontera, obviamente, con Rusia, ¿no? Pero está rodeada por Polonia, Ucrania, Letonia y Lituania. Polonia, Lituania y Letonia son países de la OTAN. Ucrania ya sabemos el problema que tiene. Por cierto, Bielorrusia tiene un pequeño apéndice que sale al Báltico. Ahí hay una ciudad que se llama Kaliningrado. Pero lo que quiero decir es que Bielorrusia está rodeada de países de la OTAN. Esto ya fue en su día un problema con Rusia porque, claro, tiene la OTAN metida casi en su territorio. Entonces, lógicamente, venimos desde el lanzamiento de aquellos misiles ahora 2 semanas a las playas de Sebastopol. Putin ya dijo que, bueno, que tomarían represalias. Ahí se está viendo sus ataques. Esta es una guerra distinta porque si se ve, al principio la guerra empezó como una guerra tradicional, es decir, grandes concentraciones de tropas y barcos que se movían. Y bueno, es una guerra de drones manejados por inteligencia artificial. Luego ya no se ven esas grandes concentraciones de tropas rusas. Y por lo tanto van moviéndose, tomando pequeñas localidades. La amenaza está, obviamente, en que en un momento dado Rusia, si se ve atacada o si se ve, digamos, rodeada de forma distinta, podría utilizar sus armas nucleares. Entonces, de ahí yo creo que, de alguna forma, los mensajes de la OTAN es bajar un poco el tono porque ese peligro existe y si ese peligro viene, desde luego pues estaríamos en una situación indudable de una tercera guerra mundial. Pues esperemos no llegar a este extremo, Eduardo, que impere, como bien dices, la mesura por parte de la OTAN, también por parte de Rusia. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, un placer. Buenas tardes. Igualmente. Gracias.